Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Ya se termina el verano y se acerca una de mis épocas favoritas como lectora estacional, que es la época de vuelta al cole, de otoño. Una época en la que a mí me gusta leer un tipo muy específico de libro, y es que hace unos años descubrí que me encanta ser lectora estacional en estos meses del año y que disfruto mucho leyendo libros de una cierta temática o de una cierta atmósfera desde septiembre a diciembre. Y es curioso porque se supone que los lectores estacionales lo son durante todo el año, pero en mi caso particular he de decir que el resto del año me da igual y leo cualquier tipo de libro, pero a partir de septiembre es como que a mí me entra un antojo muy grande de leerme libros que encajen perfectamente con la época del año en la que estoy. Y por eso he elaborado una lista de varios títulos que tengo apuntados en mi lista de Goodreads de libros que me gustaría leer, que creo que pueden encajar perfectamente para esta vuelta al cole y para la estación otoñal que se nos viene encima. He de decir que esto no es un TBR exactamente, porque no es que todos estos libros me los vaya a leer eventualmente. Simplemente es una lista de títulos que he hecho que creo que me encajan perfectamente con el tipo de lecturas que a mí me gusta hacer durante estos meses y a la que acudiré cuando me apetezca leer alguno de estos libros o cuando quiera buscar inspiración para mi próxima lectura. Aún así, he pensado que sería interesante compartirlo con vosotros y con vosotras, porque sé que muchos de los que me veis sois lectores estacionales, y he seleccionado títulos que creo que podrían ser bastante interesantes para que estén en vuestro radar. He dividido los libros en 4 categorías que para mí tienen todo el sentido del mundo y que son como los 4 elementos que son para mí claves a la hora de elegir lecturas para esta época del año. La primera es thriller y terror, sobre todo porque algunos de los libros que he seleccionado tienen mezcla de ambos. La segunda categoría es Dark Academia, que como ya sabéis, el Dark Academia es más bien una estética, no un género en sí, por lo que en esta categoría pueden entrar libros de fantasía, de misterio, cualquier cosa que os imaginéis. La tercera categoría es fantasía como tal, pero en este caso no va a ser fantasía genérica, sino que quiero que sean libros más orientados a la temática Halloween, es decir, libros en los que salgan brujas, fantasmas, vampiros, todo este tipo de criaturas que asociamos con el otoño y con Halloween. Y por último tengo la categoría de Cozy, que es un poco como la de Dark Academia, que es un cajón desastre en el que podemos meter libros de cualquier tipo, pero siempre teniendo en cuenta que sean libros que tengan esa atmósfera acogedora y que te hagan sentir bien. Para la categoría de thriller y terror he empezado apuntando Figuras ocultas de Jason Rekulak. Nuestra protagonista es Mallory, una mujer que justo acaba de terminar su terapia para intentar quitarse esa adicción a las drogas, y nada más terminar la terapia encuentra un trabajo como niñera. A Mallory le encanta su trabajo, ha encajado súper bien con los niños son adorables, se portan muy bien y parece que por fin ha encontrado un trabajo estable que le saque de ese pozo en el que estaba. Sin embargo, poco a poco comienza a darse cuenta de que el niño que se llama Teddy está haciendo unos dibujos un tanto extraños. Es un niño al que le gusta mucho dibujar, y aunque parece que al principio sus dibujos son normales, los dibujos que haría cualquier crío de su edad, cuanto más se fija en ellos, más se va dando cuenta Mallory de que hay algo verdaderamente extraño en la forma de dibujar del niño. Y es que no solamente cambia el estilo de dibujo, sino que los dibujos dejan de ser inocentes para plasmar cosas bastante más creepy, como un cuerpo que parece estar arrastrándose en mitad de un bosque, una mujer con un aspecto bastante extraño, y además, como digo, el estilo de dibujo cambia por completo porque el niño pasa de hacer dibujos con monigotes y palos a convertirse en dibujos bastante realistas. Por lo que Mallory empieza a preguntarse si está pasando algo raro en esa casa y, lo más importante, si hay algo que esté haciendo esos dibujos a través de Teddy. Es un thriller sobrenatural que solamente por la sinopsis ya me llama poderosamente la atención, porque no hay nada que me guste más que un libro que empieza siendo bastante normalito hasta que de repente él o la protagonista comienza a darse cuenta de que hay cosas que no terminan de encajar y de que hay cosas raras pasando a su alrededor. Y más aún cuando esas cosas raras parecen venir de algo sobrenatural. No he escuchado ninguna crítica ni reseña al respecto de este libro, pero sí que es cierto que tiene bastante buena nota, así que yo creo que podría gustarme bastante. El siguiente es un libro que he escuchado recomendado hasta la saciedad y que de hecho a mí personalmente me han recomendado, y por lo tanto es una novela a la que le tengo muchísimas ganas y yo creo que va a ser con la que inaugure el final del verano. Y se trata de Carcoma, de Laia Martínez. Estoy convencida de que conocéis este título porque en el momento en el que se publicó fue bastante relevante. La sinopsis no nos revela demasiado y lo poco que nos dice es que las protagonistas serán una nieta y su abuela, que viven en una casa también bastante rara, y que al parecer la abuela en principio
principio vivía sola en la casa, pero tras un incidente que ocurre en el pueblo, la nieta decide regresar a vivir con ella. No quiero saber nada más porque me da la sensación de que esta es la típica obra con la que tienes que ir sabiendo lo menos posible y además por lo que he visto es bastante cortita, así que caerá más pronto que tarde. Y ya para terminar con esta primera sección de thriller barra terror, un libro que me gustaría leerme es La asistenta, porque si recordáis en el último haul que os subí, os comenté que me lo habían regalado. Es un libro que también desde que salió al mercado todo el mundo está hablando de él, hay gente que habla verdaderas pestes, hay gente a quien le ha encantado. Yo sinceramente creo que estaré ahí, no creo que sea un thriller que me vaya a cambiar la vida, pero espero que no sea un thriller que odie, sino que me enganche lo justo y necesario para que me anime a seguir leyendo y por supuesto que no sea predecible, es lo máximo que le voy a pedir a este libro. Y aunque por un lado tengo ganas de leerlo, por otro me da un poco de pereza porque parece que la señora no para de sacar libros acerca de esta saga. Yo al principio pensé que era libro autoconclusivo, luego resultó ser una trilogía, ahora creo que ha vuelto a sacar otro y creo que ahora mismo hay como 4 libros y me da la sensación de que es el típico libro que lo ha petado tantísimo que la autora no para de seguir sacando historias solamente para explotar su propio éxito. Así que dependiendo de lo que me guste el libro, pues me animaré a continuar con la segunda y la tercera parte, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. La sinopsis tampoco revela demasiado, solo nos habla de que la protagonista es una sirviente que al parecer está trabajando en una casa de ricachones, de gente pudiente, y de nuevo su vida parece bastante normal, se dedica a limpiar sus cosas, a cuidar de los niños, vaya, a hacer lo que suele hacer una mujer cuando va a limpiar la casa de otra persona, hasta que de nuevo comienza a pasar algo turbio. Hay como un punto de inflexión en la vida de esta mujer en la que empiezan a pasar cosas en la casa que ella no puede controlar y que será lo que dé pie a esta historia truculenta y de misterios. Pasamos ahora a los libros Dark Academia, que como digo, Dark Academia es la estética, la atmósfera, la ambientación de los libros, pero que aquí tiene cabida cualquier tipo de género. Un libro que me muero de ganas de leer es el de Sanctas de Patricia Ibárcena, que es la autora de Hijos Dorados, de la que ya he hablado muchísimo en el canal porque ese libro me flipó, y en cuanto anunció que iba a sacar otro y que además iba a seguir un poco la misma estela que el anterior, supe que me tenía que leer este libro sí o sí. Además sale en noviembre, así que me parece una época perfecta. Esta novela está ambientada en Edimburgo en 2001 y tenemos a dos protagonistas. Por un lado tenemos a Rust o Rust, no sé cómo se pronuncia este nombre, que está muy enfrascado en una investigación que tiene entre manos, una investigación que le tiene total y absolutamente obsesionado. Y por otro lado tenemos a Agnes, que parece una mujer que tiene problemas mentales porque al parecer está constantemente batallando con su mente e intentando dilucidar qué es real y qué no. En algún punto de la historia ambos se conocerán y parece que sus historias terminarán entrelazadas y, según dice la sinopsis, irán desenterrando uno de los misterios mejor guardados de la sociedad occidental. Las llaman Sanctas. Según algunos son la salvación de la fe, según otros una amenaza capaz de destruirlo todo. Como veis, este libro tiene pintaza y teniendo en cuenta lo mucho que me gustó la primera novela de la autora, estoy segura de que esta también me va a encantar. La segunda novela que he apuntado para esta categoría es Una marea letal y oscura. Nuestra protagonista es Lorelei, que es una folclorista. Ya solo con ese inicio a mí es que me tenía totalmente conquistada. El caso es que Lorelei se embarca en una aventura para descubrir un misterioso manantial. Y en esta aventura no irá sola porque forma parte de una expedición que está compuesta por otros 6 nobles. Se dice que este manantial alberga un grandioso poder porque en su momento parece ser que le otorgó a un rey la capacidad para poder gobernar a todo su reino. Cuando la expedición comienza, lo que iba a ser una gran aventura comienza a irse cuesta abajo, empezando porque encuentran a la jefa de la expedición y profesora de Lorelei asesinada, por lo que Lorelei comienza a sospechar de sus acompañantes durante la expedición porque parece ser que cada uno de ellos tenía un motivo bastante sólido para querer ver muerta a su maestra. Así que a lo complicada que es la expedición en sí, porque además parece ser que van a tener que enfrentarse a ciertas criaturas mágicas, Lorelei también tendrá que enfrentarse al hecho de que está compartiendo barco con 5 posibles asesinos. A mí todo lo que sean investigaciones, el buscar sitios mágicos que solamente aparecen en los libros y además el típico asesinato de solamente pueden ser un número reducido de sospechosos porque todos estamos en un barco y evidentemente no puede haberla matado nadie externo, son un tipo de asesinatos que a mí me encantan. Así que si mezclamos las dos cosas, además con una atmósfera Dark Academia y con toques queer, porque no lo he comentado pero sí parece que hay por ahí una pareja sáfica, pues son elementos más que suficientes para llamar mi atención. Y la última novela en esta categoría es Los claustros. Nuestra protagonista es Anne y ella espera pasar su verano trabajando como auxiliar en el Museo de Nueva York. Sin embargo, en vez de asignarla al Metropolitano,
verano la asignan a un museo gótico, lo cual a mí me parece una total y absoluta fantasía. Este museo se llama El Claustro y es conocido por un lado por la increíble colección de arte medieval que tiene y por otro lado porque en ella trabaja un grupo de investigadores que están obsesionados con la adivinación. Anne se mete de lleno en la dinámica de este museo y lo que para ella comienza siendo una curiosidad académica terminará convirtiéndose en algo más cuando encuentre una baraja de cartas del tarot del siglo XV que parece que son capaces de predecir el futuro. ¿Qué queréis que os diga? A mí solamente el hecho de que la protagonista vaya a trabajar en un museo gótico que tiene una colección medieval y donde la gente que trabaja en él está metida de lleno en investigaciones que tienen que ver con la clarividencia, yo fue leer eso y decir, sí, yo me tengo que leer esta novela. La parte de predecir el futuro, de las cartas y todo eso me da un poco más igual, porque yo la verdad es que no creo en la adivinación. Pero solo de pensar en lo increíble que tiene que ser la atmósfera y en la envidia que me va a dar esta mujer porque trabaja en un museo gótico, hace que tenga muchísimas ganas de leerlo. Vamos con la siguiente categoría, que es la categoría de fantasía, y como digo, aquí no voy a centrarme en fantasía en general, sino en fantasía en la que haya principalmente brujas, vampiros y fantasmas, que son como un tipo de ser mágico que encaja mucho con esta época. El primer libro que me quiero leer y que este sé sí o sí que me lo voy a leer porque es final de trilogía y he dicho muchas veces que me lo voy a leer, es La caída de las brujas de Belén Martínez, que es la tercera y última parte de su saga El vals de la bruja. Lo he estado procrastinando muchísimo porque, como ya os he dicho en varias ocasiones, el segundo libro para mí fue total y absolutamente una decepción y tengo la sensación de que este tercer libro va a ir por el mismo camino. Porque aunque sí que es verdad que yo le tengo muchas ganas por lo que dice la sinopsis, mi amiga Rebeca de Un libro más, nunca uno menos ya se lo ha leído y para ella ha sido bastante decepcionante. Y además, por las cosas que me he ido contando del libro, que a mí ya me gustaron en el segundo, me da la sensación de que en este tercero tampoco me van a gustar y que más o menos va un poco por los mismos derroteros que la segunda parte. A estas alturas, mi única motivación para leerme este libro es poder decir que por fin he cerrado la trilogía. Voy a intentar ser positiva, voy a intentar disfrutar de esta lectura lo máximo posible y leérmela cuanto antes para quitarme como esta espinita clavada. Una novela que en cambio yo creo que sí que me va a encantar es Lo que esconde la noche de Kerstin Gier, que sabéis que es la autora de la saga Silver y la saga Joyas Preciosas, que es la de Rubí, Zafiro y Esmeralda. En esta historia parece que tenemos fantasmas, ángeles y dioses. Por un lado tenemos a Quinn, que es el típico chico super guay, inteligente, que le cae bien a todo el mundo, enrollado, vaya, el popular de la clase. Y por otro lado tenemos a Matilda, su vecina, que parece que es justo lo contrario y que además es una muchacha a la que le encantan las novelas de fantasía. La relación entre ellos cambiará cuando Quinn comienza a ser perseguido por unas extrañas criaturas en mitad de la noche y a raíz de un accidente comienza a ver en la oscuridad figuras, siluetas, sombras que parece que él es el único que es capaz de ver. Como no tiene en quien confiar y a cualquiera a quien le cuente esto le va a tratar de loco en adelante, decide contárselo, como no, a su vecina Matilda. Sí, lo sé, la sinopsis no dice demasiado, pero yo confío en Kerstin Gier, yo confío en que me va a dar esos personajes divertidos, carismáticos que tanto me encantan, esas carcajadas que me he hecho cada vez que me leo un libro suyo y por supuesto tengo confianza en que una historia típica de fantasía juvenil con romance es capaz de convertirla en algo mucho más interesante. Y ya el último libro que he seleccionado para esta categoría es Un legado de sangre, que se trata de un retelling de Drácula. Yo nunca me he leído la obra original, sí que es cierto que me he leído algún retelling, pero creo que a estas alturas todo el mundo conoce más o menos Drácula y los puntos más importantes para poder leer historias derivadas de Drácula sin que nos perdamos demasiado. ¿Que en algún momento debería leerme la obra original? Pues sí, efectivamente. Pero es que es una obra tan tocha y además escrita en estilo epistolar, que es un estilo con el que yo no comulgo en absoluto, que me da una pereza tremenda, así que por ahora me conformo con derivados. Nuestra protagonista es Constanta, a la que un día un misterioso desconocido la salva de las garras de la muerte. Después de ser salvada, pasa de ser una campesina medieval normal y corriente a convertirse en la esposa de un rey eterno. Y aunque al principio parece que todo va bien entre Constanta y su nuevo marido, poco a poco se va a ir dando cuenta de cosas bastante extrañas con respecto al mismo. Me parece una historia muy interesante, sobre todo el hecho de que se vaya a contar la vida de Drácula a través de su mujer y además, según las etiquetas, aquí tenemos una historia queer, lo que hace que este libro me resulte todavía más interesante, porque me da curiosidad saber cómo metemos lo queer en un retelling de Drácula.
Y vamos ahora sí con la última categoría, que es lo cozy, las novelas acogedoras en las que una vez más entra cualquier tipo de género. En mi caso, mis predilectos son el cozy mystery y el cozy fantasy. El primer libro es el primero de una saga que se titula Asesinato en su puerta y la saga se llama Tarot y Té, una serie de misterio. Ya solo el nombre de la saga nos da una pista de lo que nos vamos a encontrar. Además, el inicio me recuerda bastante al de Manual de Panadería Mágica en caso de ataque, porque aquí también tenemos a nuestra protagonista Clara, que en este caso, en vez de ser panadera, se encarga de la botica de su difunta abuela, un trabajo que le gusta, que le da paz, hasta que esa paz se ve interrumpida porque aparece un hombre asesinado en su puerta. La policía evidentemente la acusa a ella de haberlo matado. Así que yo imagino que este libro irá de la protagonista intentando averiguar quién es ese hombre y quién lo ha matado para demostrar su inocencia. El hecho de que transcurra en una botica y que además el mejor amigo de la protagonista sea un gato son dos elementos cruciales para que yo sepa que este libro me va a encantar. Después viene un libro que me hace muchísima ilusión porque es la segunda parte de una novela que me leí el año pasado y que me encantó, y se trata de Un manual para brujas exiliadas de Sangu Mandana, que además se publica en España en octubre, así que de nuevo es la fecha perfecta. Es la segunda parte de La Sociedad Secreta de las Brujas Rebeldes, que fue una lectura de 5 estrellas para mí cuando la leí. Esta es una segunda parte, pero por lo que he podido ver parece que la protagonista es otra, así que no sé hasta qué punto va a tener relación con el primer libro, no sé si es una segunda parte que transcurre en el mismo universo pero que realmente no tiene nada que ver con la primera historia. Por lo poco que he visto, la protagonista se llama Sera y es una de las más grandes brujas que ha habido nunca, y entre una de sus grandes hazañas fue la de resucitar a un familiar suyo. Parece que a raíz de sus éxitos brujiles fue exiliada, imagino que porque incumpliría alguna ley de las brujas, y la historia empieza cuando se muda a Lancaster para ayudar a su tía en la posada, algo que parece que a la protagonista no le hace demasiada gracia. Allí tendrá que lidiar con los clientes, unos más simpáticos, otros más insoportables, y descubrirá un antiguo hechizo que parece la clave para que ella pueda recuperar sus poderes, porque entiendo que al haberla exiliado pues se los quitaron. Y bueno, pues a partir de ahí también conocerá a un mago bastante apuesto y empezarán a pasar cositas. Yo me imagino que irá un poco más o menos del mismo estilo del primer libro. Me gustan mucho las historias que crea porque al principio parecen que son como muy inocentes, pero luego siempre guardan algún tipo de secreto, algún tipo de enseñanza, unos personajes que parecen muy amables pero que lo han pasado muy mal. Me gusta mucho cómo escribe, me gusta mucho sus ambientaciones, me gusta mucho esa calidez que recorre todos sus libros, y yo estoy convencida de que este libro para mí va a volver a ser un 5 estrellas. Y terminamos esta sección y este vídeo hablando de otro libro, de otra autora a la que ya he leído, que ya me ha encantado y que estoy segura de que este libro también me va a fascinar, y es Mago Menor de Kingfisher, que es la autora de Manual de Panadería Mágica para usar en caso de ataques, que nunca me acuerdo de su título porque es muy largo. Y este libro, aunque no lo dice de forma específica, al menos no se menciona en la ficha de Goodreads, tiene toda la pinta de pertenecer precisamente al mismo universo de Manual de Panadería Mágica. En este caso también tenemos como protagonista a un niño de 12 años llamado Oliver, que es un mago menor, es decir, aquellos que poseen magia pero que no es una magia demasiado relevante. Y de hecho los hechizos que es capaz de hacer Oliver son controlar la alergia a la caspa de su armadillo, porque sí, su mascota es un armadillo, lo cual ya me tiene conquistadísima, y otro hechizo para atar los cordones de los zapatos. Como es el único mago de su aldea y hace muchísimo que no llueve, el resto de aldeanos le encargan la misión de descubrir por qué no está lloviendo y de traer la lluvia de vuelta. Una tarea un poco complicada para un niño de 12 años, si me preguntan. Así que la historia trata de cómo Oliver y su armadillo se embarcan en una aventura para descubrir cómo traer de nuevo la lluvia a su pueblo, manejando una magia que es totalmente inútil para la misión que le han encargado. Pero bueno, como es el único mago del pueblo, pues ala, se la han encasquetado a él y ya verá. Tiene pinta de ser una historia que va a ir muy en la línea del Manual para Panadería Mágica, donde vamos a tener una historia de fantasía que al principio parece muy inocente, muy cookie, pero que al final irá avanzando en algo mucho más grande, que se irá convirtiendo en una historia bastante más compleja de lo que parece al principio, y yo imagino que tendremos también algún tipo de reflexión acerca de la infancia en los libros de fantasía y de cómo se tratan a estos personajes menores de edad a los que las misiones que les encargan en los libros les vienen evidentemente grandes. Estoy segura de que me voy a enamorar de Oliver y por supuestísimo de su armadillo, y la verdad es que me da mucha curiosidad cómo alguien con dos hechizos tan claramente inútiles va a ser capaz de llevar esta misión a cabo, si va a encontrar a alguien que le va a ayudar, y también me pregunto si habrá algún tipo de conexión con el primer libro en el sentido de si tendremos cameos, si tendremos referencias o si simplemente será otro libro que transcurre en este universo y ya está. Y hasta
aquí algunos de los libros que creo que encajan perfectamente con la época de otoño que se nos viene encima, algunos de los títulos que me llaman poderosamente la atención y que me gustaría leer. Como he dicho al principio, esto no es un TBR, ¿vale? Esto no son los libros que me voy a leer sí o sí, sino una lista para cuando me apetezca leer un tipo concreto de novela, poder acudir a ella y buscar un libro perfecto que me encaje con lo que estoy queriendo leer en ese momento. Y también, por supuesto, que sea una lista de sugerencias que os sirvan a vosotros para poder apuntaros títulos que os llamen la atención para leer durante estos meses, o para leerlos cuando queráis, vaya. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde veréis de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Y si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.